Perfeccionamiento y contenido del contenido de trabajo. La característica del contrato de trabajo es la consensualidad, es decir, el contrato se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. El artículo 9 del Código del Trabajo nos señala que el contrato de trabajo es consensual. Deberá contener por escrito los plazos que se refieren al inciso siguiente, firmarse por ambas partes en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante. Elementos esenciales del contrato de trabajo serán un acuerdo de voluntades entre las partes, la obligación del trabajador de prestar servicios personales al empleador, la obligación del empleador de pagar una remuneración determinada y la subordinación y dependencia bajo la cual se prestarán los servicios convenidos. La escrituración de los contratos de trabajo está dada como un requisito de prueba. En cuanto a los plazos de escrituración del contrato señalados en el artículo 9, cuando hablamos de un contrato indefinido, son 15 días desde la incorporación del trabajador. El contrato a plazo de 30 días o más, desde los 15 días desde la incorporación del trabajador. Cuando un contrato es de plazo menor a 30 días, son 5 días desde la incorporación del trabajador. El contrato por obra o faena, son 5 días desde la incorporación del trabajador. Algunos plazos de escrituración especiales. El contrato agrícola de temporada, señalado en el artículo 94 del Código del Trabajo, son 5 días. El contrato de trabajadores de artes y espectáculos del artículo 145b, son 3 días. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores es de 5 días. El contrato de trabajo debe firmarse por ambas partes en duplicado, uno para el trabajador y otro para el empleador. Copia del empleador. Siempre debe existir una copia en el lugar del trabajador. Centralización de documentos. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene diversos establecimientos y o sucursales y los orígenes de los documentos se encuentran H que está en la casa central? Se debe solicitar centralización de documentos ante la Dirección del Trabajo. El director del trabajo dictará resolución fundada en la cual señalará las condiciones y la modalidad. Se podrá centralizar toda la documentación laboral y provisional. No se centralizará el libro de asistencia. Se deberá mantener copias de la documentación en lugares de trabajo. Los originales se mantienen en el lugar donde se solicitó la descentralización. La negativa es firmar contrato de trabajo, artículo 9, inciso 3 y 4 del Código del Trabajo. El empleador tiene la obligación de escriturar el contrato de los plazos legales. Tiene 2 opciones. El trabajador firma el contrato de trabajadores. Y segundo, cuando el contratador no firma el contrato de trabajo, el empleador, dentro del plazo para escriturar el contrato, puede concurrir a la dirección del trabajador para que ésta requiera la firma del trabajador. Si el trabajador se niega a firmarlo sin fundamento, podrá ser despedido sin derecho de indemnización, salvo que pruebe que fue contratado en condiciones distintas. La negativa es firmar un contrato de trabajo, artículo 9, inciso 3 y 4 del Código del Trabajo. Si el trabajador se negara a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva inspección del trabajo para que ésta requiera la firma. Si el trabajador insistiera en su actitud ante dicha inspección, podrá ser despedido sin derecho de indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado con distintas condiciones a las consignadas en el documento escrito. Si el empleador no hiciera uso del derecho que se le refiere al inciso anterior, dentro del respectivo plazo que indica en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato en las que declare el trabajador. La posibilidad de acudir a la inspección del trabajo para que requiera el trabajador para la firma del contrato deberá realizarse dentro de los plazos legales para escriturar los contratos. Presunción legal de veracidad a favor del trabajador. Si el empleador no hace uso del derecho de requerir la firma ante la Dirección del Trabajo a los plazos legales, la falta de escrituración del contrato de trabajo hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato en las que declare el trabajador. Esta presunción se podrá dar en 2 casos. No se escrituró el contrato de trabajo. Se escrituró, pero el trabajador se negó a firmarlo y no acudió a una inspección del trabajo a los plazos legales. Nuestra jurisprudencia ha señalado que será aceptable esta presunción en la medida en que lo señale el trabajador, sean las razones y probable además hace necesario que primeramente se pruebe la existencia de una relación laboral. El contenido del contrato de trabajo. Las tipos de cláusulas.
Están las cláusulas mínimas, las cláusulas permitidas y las cláusulas prohibidas en el artículo 10 del Código del Trabajo. Las mínimas son todas aquellas contenidas en el artículo 10 del Código del Trabajo y que están destinadas a asegurar los parámetros de la relación laboral. Todo contrato debe contar a lo menos estas estipulaciones y la falta de una de ellas es una infracción y por lo tanto podrá dar origen a una multa. Cuando hablamos de las cláusulas permitidas, son las que se basan en lo establecido en el artículo 10 número 7 del Código del Trabajo, demás pactos que acordar a las partes. Son aquellas cláusulas que las partes nos convienen libremente, que tengan el carácter de lícitas y que no imponen renuncia a ninguno de los derechos laborales establecidos en nuestra legislación. Las que acuerdan las partes fuera de las establecidas en el artículo 10 y que puedan aumentar los písimos mínimos establecidos por la ley a beneficio del trabajador. Aquellas llamadas cláusulas prohibidas son todas aquellas que implican renunciar a los derechos laborales. Se basan en el principio de irrenunciabilidad del derecho del trabajo y esta irrenunciabilidad se da tanto en el momento de la escrituración del contrato del trabajo como en las modificaciones posteriores. El artículo 5 del Código del Trabajo nos dice que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras exista el contrato de trabajo. Dentro de las cláusulas mínimas que están señaladas en el artículo 10, entendemos que deben contener al menos las siguientes estipulaciones. 1. El lugar y fecha del contrato. 2. La individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador y su correo electrónico. 3. La determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que vayan de prestarse. 4. El monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. 5. La duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se dará lo dispuesto en el reglamento interno. 6. Plazo del contrato. 7. Demás pactos que acordaran las partes. El artículo 10, número 1, respecto del lugar y fecha del contrato, está orientado a dejar el contrato de trabajo en el lugar y fecha del contrato. El contrato debe ser establecido exclusivamente donde se firma el contrato, en el cual puede ser distinto el lugar donde se van a prestar efectivamente los servicios. Por ejemplo, en Santiago A, la cláusula segunda, las partes acuerdan que el trabajo prestará los servicios de forma ejecutiva de ventas en la ciudad de Iquique. La fecha, dice relación con la fecha efectuada de forma efectiva en que se firma el contrato, que puede existir una diferencia entre la fecha y del ingreso con el efectivo del trabajador a la empresa. Por ejemplo, en Santiago A, 15 de marzo de 2016, la cláusula décima, las partes dejan constancia de que el trabajador ingresó a prestar servicios efectivos en la empresa con fecha de 25 de marzo de 2016. ¿Cuál es la importancia directamente de la fecha de su inscripción?